Adelante. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido a la presentación de Bajo un murmullo de los Elíseos, la última novela de Joan Ferran Serafini. Antes de comenzar, quería agradecer al Centro Cultural Blanquerna su amabilidad. Yo creo que he presentado de aquí 5, 6, 7 libros, siempre con libros a la contra, con autores a la contra, y la verdad es que a día de hoy he de decir que no me han tirado para atrás ninguna presentación y que siempre ha sido todo facilidades y eso hay que reconocerlo. O sea, en este aspecto, la Generalitat de Cataluña en Madrid, con la gente que presentamos libros que son críticos precisamente con el nacionalismo, no hemos tenido ningún tipo de problema, y eso hay que decirlo porque luego cuando hay que dar palos los damos, con lo cual cuando las cosas se hacen bien también hay que reconocerlo. De hecho, bueno, hoy tenemos el placer de tener a 3 ilustres desafectos: Joan López Alegre, el doctor Joan Ferran y Aleix Vidal Quadras. Vosotros no os acordáis, pero el primer acto que monté aquí fue con Albert Boadella, llegó tarde, llegó con mascarilla en el 2014, tú estabas. Bajó como si fuera una vedette del Molino, la escalera con la sala llena, con mascarilla, y su frase fue: aquí hay virus, no me quiero contagiar. Con lo cual, yo después de eso pensé, jamás conseguiré que me vuelvan a dejar presentar un libro aquí en la Blanquerna. Y he presentado como 6 más. Con lo cual, eso hay que reconocerlo, porque la primera vez que presentamos un libro pasó eso en esa escalera. Se sentó aquí, dio un mitin sobre Pujol y todo lo... Bueno, ya conocéis a Albert. Y yo me reí mucho, pero pensé, se ha acabado mi carrera como editor aquí, y no. Así fue. Estabas tú, es que fue un montón de... Y bueno, es que fue divertidísimo, claro, era época pre-COVID, se podía llenar. Y claro, yo creo que nuestros libros han sobrevivido a 4 o 5 delegados, porque creo que llevamos 4 o 5 delegados. Y bueno, pues agradecerlo y punto. Pero sepáis que esto es así. Por hoy vamos a presentar una novela que es una novela crítica con el nacionalismo y con el populismo, que es una novela medio autobiográfica, medio inventada. Es una novela basada, básicamente, intenta recoger el espíritu de la novela ideal, novela panfletaria de los años 30, novela, digamos, que intentaba explicar de una manera muy clara a los lectores 4 o 5 ideas. En este caso, lo que quiere transmitir Joan es la crítica al nacionalismo como elemento segregador, y lo hace basándose pues, en lo que es su vida, porque este hombre, claro, no lo va a decir, pero yo sí lo puedo decir. Aquest home és un pres polític, porque él realmente en los años 70 fue un preso político, no como el que come mejillones. Y los que están ahora en la cárcel, él lo fue. Y por lo tanto, lo que cuenta aquí es real. Él sale de la prisión, la gente que conoce aquí es real, él lo contará más adelante, y por supuesto le mandan a Canarias por ser un personaje desafecto al régimen, también a otro régimen. Le mandan a Canarias, y claro, son las Canarias de los años 70, de Cubillo, del Mepayac, unas Canarias muy diferentes de las que hay ahora, y realmente todo lo que cuenta aquí está muy bien tratado, está muy bien documentado, y es real. Él le añade algunos elementos de ficción que él detallará, pero la novela es real. Pero utilizas, digamos, su vida y lo que quiere contar mediante un diálogo con una chica, que ya se cuenta la chica de qué va. La chica viene a ser es cierto izquierdismo nacionalista que confunde conceptos, y, digamos, el militar, el soldado represaliado, lo que intenta es transmitir, ojo, este diálogo entre la izquierda y la izquierda que acaba cayendo en los cantos finales del nacionalismo. Eso es la novela. Es muy entretenida, se lee muy rápido, me la leí en un pispás. Me encantó editarla porque me gustan las cosas que, digamos, que son claras y que tienen mensajes que son positivos, y lo tiene. Yo no me voy a enrollar más porque a mí no habéis venido a verme a mí. Habéis venido a escuchar a Joan López Alegre, exdiputado del Parlamento de Cataluña, a Aleix Vidal Quadras, aparte de vicepresidente del Parlamento Europeo, exdiputado del Parlamento de Cataluña, y el señor Joan Ferran, exdiputado del Parlamento de Cataluña. O sea, esos 3 exdiputados del Parlamento de Cataluña merecen todo un aplauso, primero para ellos, no para mí. Y ahora van a decir lo que les apetezca en orden de primero Joan. Pues buenas tardes a todos. Gracias, Sergio, por invitarme.
estoy absolutamente cohibido, porque claro, ¿qué voy a decir yo si van a hablar Alejo y Joan Ferran? Pero os pido perdón sobre todo porque a las 8:15, 8:20 me iré porque tengo un AVE. A las 9 tengo un AVE de estos francés barato que han introducido competencia para los socialistas. Lo siento, Joan, que digan que esto de la competencia es malo y tal, pero yo solo por no robarles tiempo a ellos dos, que me parecen muchísimo más interesantes que yo, diré algunas cosas. La primera, Sergio ha dicho que hay que agradecerle a Blanquerna que nos dejen estar aquí. Permíteme que te lleve la contraria. Yo soy catalán, pago impuestos y faltaría más que no me dejaran estar aquí porque a fin de cuentas esto, entre otros, lo he pagado yo. Así que tengo todo el derecho del mundo de estar aquí y de que tú hagas libros transgresores. No me parece que ninguno de los presentes estemos a la contra de nada. Creo que los cuatro somos catalanes que estamos a favor de Cataluña y que los verdaderos destructores con una picotadora de Cataluña son los que mandan aquí en Moncloa y los que mandan allí en el Palau de la Generalitat, y que los verdaderos resistentes en positivo somos gente como nosotros. Del libro me ha llamado la atención muchísimas cosas y haré solo unos muy breves apuntes. En un tiempo de tormenta como el que vivimos, que el título tenga el término alisios, yo creo que es muy sugerente. Eso para empezar. Y luego es realmente curioso cómo la historia no evoluciona, sino que es cíclica, porque suceden muchas cosas en el libro que nos conectan con la realidad. Joan Ferran habla del servicio militar, que es una cosa que se quitó cuando pusieron la cabeza de Vidal Quadras como si fuera la de San Juan en una bandeja en el Pacto del Majestic y se llevaron por delante a la Mili y a Alejo, todo de un plumazo, y luego resulta que acabamos presentando un libro que habla de la Mili, que es una cosa que la quitaron como el de en medio. No tengo ninguna duda que los del Empayac y Cubillo en la Cataluña de hoy serían CDRs o alguna cosa por el estilo, y que los que están hoy en Waterloo vivirían en Mauritania o desde donde emitía Radio Canarias Libre, de la que él habla en el libro. El libro habla de un tiempo donde yo creo que España vivía, claro, yo cuando los años del libro, pues imaginaros, yo tenía 7 años, con lo cual mi sensación de lo que pasó cuando murió Franco, que sale en este libro, es que yo iba a un colegio, para que vosotros lo situéis, perdona que hable un segundo de mí, no del autor, que se llamaba Meritxell, con lo cual no era un colegio sospechoso de ser un colegio ni franquista ni pro régimen, que era un colegio que se autoproclamaba catalán, catalanista y laico. Alejo lo conoce bien porque vivió cerca, en la carretera de Mata, entre Mataró y Llavaneras, y en ese colegio catalán, catalanista y laico, el 20 de noviembre del 75 nos mandaron a casa y nos encargaron que hiciéramos un mural sobre Franco, ante lo cual, pues yo me fui con mi abuela a un kiosco, me compré un montón de periódicos, llené una cartulina llena de fotos de Franco, Franco muerto, viva Franco, Franco muerto, viva Franco, y los 30 niños y niñas, porque era un colegio moderno y todos íbamos juntos, niños y niñas, cuando volvimos 2 días más tarde, llenamos toda la clase en el colegio Meritxell, no se llamaba ni Mariluz, ni Rosamari, ni Meritxell. Lo llenamos de fotos de Franco, aquello para conmemorar todo eso. Pero en esa España que dibuja Joan durante el servicio militar, es una España, yo creo que de esperanza y de ilusiones, de cambio. Una cierta España que podía mirar a un futuro con una cierta ilusión, un cierto optimismo, que se podían utilizar términos como reencuentro, reconciliación o concordia, no como hoy los utiliza Sánchez. Sánchez, me refiero a Pedro Sánchez, que los utiliza bajo mi modestísimo punto de vista de una forma totalmente maniquea, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto hoy, pues cuando Vercingetorix se rindió a Julio César, como en todas las rendiciones de la historia, el vencedor nunca pierde la oportunidad de ver cómo el vencido se arrodilla delante suyo y disfrutar de ese instante, ¿no? Que es quizás
el momento máximo de adrenalina de la victoria, más incluso que en la propia batalla. Hoy hemos asistido a algo en lo que el vencedor tiene tal desprecio hacia el vencido que ni siquiera se ha presentado a asistir al momento en el que genuflexo se arrodillaba frente al vencedor, que además ayer lo dejó claro que era el vencedor, que era Oriol Junqueras. Hasta ese punto, hoy hemos visto cómo se humillaba no a una persona, que eso es, yo creo que relativamente indistinto, sino hoy hemos visto cómo hoy se humillaba a una nación entera, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que comparando los tiempos, todo lo que Joan describe aquí, pues, bueno, pone de manifiesto que existe la ignorancia, porque se ven algunos personajes de la novela, pero también pone de manifiesto que existe la ignorancia de buena fe, que existe la gente que busca efectivamente mirar al futuro con un cierto optimismo, y eso, en días como hoy, que permitidmelo y pensaréis que tengo un punto sentimental o exagerado, creo que es efectivamente un día triste, no solo por lo que sucede hoy, sino por lo que sucede hoy apunta hacia nuestro futuro, y no solo como catalanes, los que de aquí somos catalanes, sino como españoles, ¿vale? Pues es quizás la gran diferencia entre muchas de las cosas, más allá del cambio de edad entre la que hoy tiene Joan Ferran y el protagonista del libro, ¿no? que es una edad distinta, aunque él siga siendo un hombre terriblemente joven. Pero creo que ese es realmente el gran cambio. Y para terminar diré una última cosa. No todo tienen que ser cosas malas, y cuando algo se va degradando, a veces suceden cosas absolutamente imprevistas y que yo creo que son muy positivas. Y permitidme que termine con esto. Yo conocí a Joan Ferran porque yo fui accidentalmente diputado en el Parlamento de Cataluña, que lo ha dicho Sergio, entre 2004 y 2006. Yo sustituí a Alicia Sánchez Camacho, que fue la lista al Congreso, y entonces la lista corrió y yo fui diputado una legislatura en la que creo recordar que Joan Ferran era portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Cataluña y gobernaba el tripartit con Esquerra Republicana, Iniciativa y el PSC, y yo era un diputado de la oposición. Y os voy a decir una cosa, me caía gordo no, lo que viene después, ¿vale? Pero en realidad no tiene mucho mérito, porque en aquellos días lo del tripartito, Joan, perdóname, pero era muy heavy, ¿qué queréis que os diga? O sea, lo del tripartito fue tremendo hasta tal punto que yo recuerdo que la noche que se aprobó el estatut, que quizás la parte más celebrable de mi currículum en esta vida es que yo soy uno de los 13 catalanes que tuvo el honor, la suerte, la fortuna y el acierto de votar que no al Estatut de Cataluña, que luego el Tribunal Constitucional puso en parte en su sitio en aquella sentencia que para mí es impecable y es magnífica. Entonces, claro, cuando uno vive esa noche en el Parlamento de Cataluña, con todo lo que ahí pasó y tal, uno llega a casa y mi mujer me dice, tela, ¿no? Y le digo, bueno, visto esto, ya nada puede ir peor. Bueno, después de eso, en Cataluña casi todo ha ido peor, y a mucho peor, pero como cosa positiva yo creo que las cosas a veces cuando van peor te hacen reconocer y reencontrarte a personas como Joan Ferran, y pues yo he leído los libros que me ha ido regalando Sergio, que le he publicado en su editorial, y el trabajo que hace Sergio es increíble, es magnífico, es valioso y es talentoso. He redescubierto a Joan Ferran leyendo los 3 libros que tiene publicados con Sergio, y he conocido a un hombre con el que tengo muchísimas cosas en común que yo nunca hubiera dicho, al que uno llega a admirar, a reconocer y a celebrar a través de la lectura de sus libros, y que en cambio, pues cuando coincidimos en aquel breve tiempo de fragor y de confrontación política, no lo hubiera dicho en mi vida, y por lo tanto, gracias a Sergio y sobre todo gracias a su trabajo escribiendo y a cómo yo creo que hemos ido cambiando para sostener la Cataluña buena los dos, pues yo lo he reconocido y a día de hoy creo que es una de las personas de Cataluña que vale la pena, como escritor y como pensador. O sea que estoy realmente contento de poder hacer de telonero de Vidal Quadras, que más que un político es casi un padre para mí en muchos sentidos en esta vida,
y de poder participar de este libro y de darle el valor que tiene a una persona como Joan Ferran, que se podría haber adaptado a todo y que en cambio es un tío muy valiente, además de un muy buen escritor. O sea que muchas gracias por dejarme estar aquí esta tarde. Gracias de verdad. Es cierto, me olvidé de decirlo, tenemos que acabar a las 8:15 porque tiene que pillar un ave, que a las 8:15 cerraremos el acto. Y Alejo, pues todo tuyo. Muchas gracias, Sergio. Por supuesto, mis primeras palabras han de ser para agradecerte a ti, a la editorial, al catalán.es y al autor, el haber contado conmigo en esta ocasión. El hecho de que un novelista socialista se acuerde de mí para presentar una de sus novelas es muy estimulante y quiere decir que en este cielo oscuro que nos cubre hay una rendija de luz. Juan recordaba que simultáneamente se suprimió el servicio militar en España y yo fui invitado amablemente a no presentarme a la reelección como presidente del PP de Cataluña. Dejo a vuestra imaginación o a vuestro buen juicio cuál de los dos acontecimientos tuvo consecuencias peores para España. Joan Ferran y yo nos conocimos en el Parlamento de Cataluña. Él fue diputado mucho tiempo, entre 1993 y 2010, 17 años. Yo tampoco lo fui un tiempo corto, estuve 11 años, entre 1988 y 1999. Coincidimos, por tanto, 6 años, entre el 93 y el 99. Cuando recibí el libro, recordé a Joan Ferran y le recordé como un socialista razonable, es decir, tenía de él un buen recuerdo. El Parlamento de Cataluña en la década de los 90 era muy distinto a la Cámara actual. Había gente de nivel, es decir, yo recuerdo a Raimon Obiols, recuerdo a Joan Rigol, recuerdo a Gini Clotas. Es decir, era un parlamento donde cuando la gente subía a la tribuna decía cosas con sustancia y con calidad, ¿no? Y por tanto es desolador contemplar el parlamento actual y compararlo con aquel, ¿no? Por supuesto, la política catalana, y no digamos ya el parlamento, estaba dominado por la figura omnipresente y omnisciente de Jordi Pujol. Yo llegué como diputado novel, que me estrenaba en el 88, y naturalmente el primer acto al que asistí fue el debate de investidura de Pujol, que tenía en ese año mayoría absoluta. Y lo estoy viendo como si fuera ahora. Subió a la tribuna, hizo uno de sus tics característicos, puso el fajo de folios sobre el atril, miró así al tendido, ¿no? Miró al público y pronunció la siguiente frase que me ha quedado grabada en la memoria. Senyor president, senyores i senyors diputats, pausa expectante. Catalunya és una nació. Ho és per la seva història, ho és per la seva llengua, ho és per la seva voluntat de ser-ho. Yo, estupefacto, 1988, algo en mi interior se encendió y dio la alarma. Es decir, una luz roja se encendió en mi interior y vi el futuro. Y pensé, esto es muy peligroso, esto es muy peligroso. Un momento que nunca olvidaré. Después ya sigo con el rollo 2 horas, ¿no? Yo intuí el peligro, insisto en que lo intuí, no fue una cosa racional, o sea, lo intuí. Y después lo fui señalando reiteradamente
en un tono progresivamente incisivo a medida que pasaba el tiempo y los años, pero en Madrid tanto el Partido Popular como el Partido Socialista vivían en el corto plazo permanente y con un complejo ante los nacionalistas. Este complejo lo he analizado con cuidado, no he sido yo el único, y tiene dos fundamentos. Por una parte, los unos, absurdamente, sentían un extraño remordimiento por la larga etapa autoritaria anterior, cosa absurda, pero lo sentían. Y los otros, los socialistas, bueno, pues sentían un amistoso compañerismo con los que habían sido sus socios en la larga y estéril oposición a la dictadura, ¿no? Entonces estos dos complejos operaban juntos y frente a los nacionalistas, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, por estos dos motivos, estaban siempre con el ánimo encogido y como debiéndoles algo, lo cual era letal para su capacidad de ver las cosas como eran, ¿no? El que se opone a un totalitario no es demócrata, por definición. Tú puedes oponerte a un totalitario y ser un totalitario. Hitler y Stalin son el paradigma, ¿no? O sea, quiero decir que durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin, después de un giro de 180 grados, después del pacto Molotov-Ribbentrop, en la Operación Barbarossa, se transforma en un enemigo mortal de Hitler y luchan a muerte, hasta la muerte de uno de los dos. Eso hacía a Stalin demócrata. Este es otro concepto que tampoco han entendido nunca, que el oponerse a una dictadura no te legitima, ni te embellece, ni te blanquea. Tú puedes oponerte a una dictadura. ETA, por ejemplo, durante la época de Franco se oponía. Y eran unos perfectos criminales. Por lo tanto, este es otro concepto que operaba y que debilitaba a la capacidad de los dos grandes partidos nacionales para actuar de una manera, digamos, realista. Pujol practicaba un método que parecía que lo hubiera inventado él, pero no era así, que se llamaba el gradualismo. De forma más elegante en catalán se llamaba peix al cova, o sea, pescado al cesto. Este método era realmente de una eficacia extraordinaria. Cada pequeño paso parecía asumible, pero la suma de todos los pequeños pasos era algo ingente. Y así es como se fue forjando la tragedia que estamos viviendo ahora. Es decir, era un sistema en el que los unos, los que concedían, tranquilizaban su conciencia y su electorado no se alarmaba demasiado, y los que recibían lo podían hacer, bueno, ganando poder de manera disimulada. Ahora bien, cada pequeño paso, si hay muchos de estos pequeños pasos, al final genera un apetito insaciable que puede ser colmado solamente con la independencia, que es lo que tenemos ahora. Estamos en el momento de la verdad, estamos en la crisis final. Curiosamente, el actual gobierno sigue utilizando el mismo método que se ha probado contraproducente y absolutamente fracasado. Y lo sigue haciendo al borde del barranco. Y, lógicamente, ahora ya solo nos queda caer en el barranco. Siempre para asegurar su mayoría en el Congreso, el Partido Popular o el Partido Socialista se plegaban a las exigencias estas gradualistas del nacionalismo catalán y tanto Aznar como González, como Zapatero, no, tanto Aznar como González, como sí, Zapatero también, no son inocentes.
Porque digo, Pedro Sánchez es un monstruo, sí, muy bien. Pero, naturalmente, no eran mejores que Sánchez. Asfaltaron el camino por el cual el actual presidente del gobierno nos lleva a la catástrofe. Porque, claro, se decía, bueno, vamos a transferir los puertos de interés general, las prisiones, el IVA minorista, las políticas activas del INEM, el 30% del IRPF, ahora el 50%. Cada cosita parecía que era, bueno, que total, ¿qué? Y si eso nos permite gobernar y darle estabilidad a España, ¿no? Y ya desde el principio se transfirió en el Estatuto primero del año 80 el arma letal, que era la educación. Y a partir de aquí, todo lo demás. Cada transferencia engrosaba el arsenal que se utilizaría para las leyes de desconexión de septiembre del 17 y para el referéndum ilegal e inconstitucional del 1 de octubre de este mismo año. Isaac Newton dijo, he subido tan alto porque me he aupado a hombros de gigantes. Pedro Sánchez puede decir lo contrario. He llevado tan abajo porque he descendido sobre los hombros de pigmeos políticos y morales. Esta es nuestra historia reciente, contemporánea, dura, dolorosa, desagradable de enunciar, pero es la que ha sido. La novela breve de Joan Ferran, que esta noche presentamos, se publica, por tanto, en el peor momento posible, en el peor contexto imaginable para su autor y para muchos de los que le acompañamos esta noche. Una Generalitat en rebeldía contra el Estado, en manos de partidos con un golpe fallido a sus espaldas, con la intención firme de repetirlo, y un gobierno de la nación presidido por un ególatra mendaz e irresponsable, dispuesto a las mayores infamias y a las más rastreras felonías con tal de mantenerse, no en el poder, porque no lo ejerce, simplemente lo trastea, para mantenerse en la Moncloa. Es curioso Pedro Sánchez como personaje, ¿no? Él y su gurú, ¿no? Porque solo les interesa el atrezzo de la obra. Le dedican enormes esfuerzos. Sin embargo, la obra no tiene ni contenido, ni objetivo, ni argumento, ¿no? Es un fenómeno realmente aterrador. Tal como yo lo he entendido, el relato de Joan Ferran, marcado hoy en esta tormenta perfecta, no es un libro de combate. Tampoco es una reflexión conceptual y ética muy profunda, aunque hay atisbos de este propósito en sus páginas. Tampoco es una urgente llamada a la lucha, ni un panfleto de vibrante denuncia. De hecho, no hay ninguna referencia a la situación actual, dada la época en que tienen lugar los hechos que él relata, ¿no? Es simplemente, y en eso radica su atractivo, por eso me ha gustado, un pausado y doliente ejercicio de melancolía. Una descripción de la impotencia ante el mal. Vista la impotencia no como un fracaso, sino como un balsámico consuelo con un punto de autocompasión. Esto es lo que a mí me ha gustado, novelísticamente, literariamente, de la novela. El relato se sitúa en Canarias, en el año 75, año de la muerte del general Franco, y tiene como protagonista a un izquierdista, un hombre de izquierdas, sincero, inteligente, coherente y de origen catalán. Aquí entran las sospechas que Sergio ha confirmado de que hay elementos autobiográficos en la novela. Y pasa durante su servicio militar en el archipiélago, concretamente en la hermosa isla de
Tenerife. El protagonista se llama Manuel Berry y es un personaje que se hace querer. El teniente de la compañía, él tiene antecedentes penales de tipo político, ha estado 3 años en la cárcel y por eso, en fin, es vigilado estrechamente por el servicio de inteligencia militar. Pero hay un teniente, que es una buena persona, que, como este protagonista, Manuel Berry, es un hombre culto, le encarga que alfabetice a los reclutas, que algunos de ellos, pues, digamos, difícilmente rozaban la enseñanza primaria, ¿no? Y Manuel Berry, lleno de entusiasmo, se entrega a esta tarea que su noble corazón, pues, le dicta, ¿no? Y entonces, bueno, pues les enseña, en fin, a leer, a escribir las cosas. Y un día les habla un poco de España, de la geografía, de las distintas regiones, sus características. Pero claro, cada uno es de un sitio, ¿no? Y hay un momento en que Berry dice, y en Cataluña, además del español, se habla una lengua, el catalán, que es de la misma familia que el francés, que el italiano, que el español, una lengua románica. Y un recluta salta, el catalán es un dialecto. Y hay un rumor de hostilidad en la tropa y no digamos ya los suboficiales. Entonces, ahí Manuel Berry se da cuenta de que se ha equivocado, que ha cometido un error y que a partir de este momento la vigilancia sobre él se va a redoblar. Este es un momento del libro muy, muy triste, ¿no? Manuel mantiene una relación amorosa con una canaria de origen catalán que responde al nombre de Eva. Y Eva es descrita como una joven despierta, afectuosa, atractiva, pero va evolucionando progresivamente a lo largo de la obra de un sentimiento de identidad canario aparentemente inofensivo hasta transformarse en una fanática independentista, simpatizante del movimiento de Cubillo, del MPAIAC, el movimiento por la autonomía y la independencia del archipiélago canario. Cubillo era un terrorista, de hecho fue el causante indirecto de la muerte de más de 500 personas en el accidente aéreo de Los Rodeos, ¿no? Y Eva y Manuel sostienen conversaciones sobre el tema y él trata de convencerla del carácter tóxico del nacionalismo como doctrina política y utiliza básicamente 2 argumentos: el patriotismo social y la interdependencia globalizadora. Argumentos que rebotan del cerebro de Eva, ¿no? No recurre al argumento fuerte, que es el de naturaleza moral, ¿no? El nacionalismo de identidad es intrínsecamente perverso en términos morales, y esto lo dice muy poca gente. Es decir, una doctrina política que pone la identidad étnico-lingüístico-histórica por encima de la libertad, de la justicia, de la igualdad, de la solidaridad, es moralmente inaceptable, de base. Entonces, a partir de aquí no habría nada más que hablar. Es decir, la relación con los nacionalistas, una vez entendido esto, tendría que ser de total aislamiento de este peligro. Esto casi nadie lo dice y es absolutamente esencial. Tampoco profundiza el autor en los mecanismos antropológicos, psicológicos y materiales que explican el éxito del nacionalismo étnico-lingüístico. Hay un instinto primigenio del hombre primitivo, prehistórico, la necesidad del grupo que te da calor, que te defiende, que te permite reproducirte. Esto lo llevamos dentro. Y después, el enemigo exterior. Cuando el hombre prehistórico ve a uno que no es de su grupo, inmediatamente coge una piedra, porque potencialmente es una amenaza mortal.
Esos instintos los llevamos dentro de manera inconsciente y el nacionalismo los maneja de forma magistral, ¿no? Y después están ya las cosas más vulgares, la necesidad de los mediocres de sentirse superiores y la codicia del poder, ¿no? Por eso los Pujol han acabado como organización criminal, porque esa codicia les ha llevado al banquillo y espero que a la cárcel. Bueno, para Jordi, el mayor de los hijos, lo que pide el fiscal son 20 años, cosa que me estimula mucho y me parece una buena noticia. El nacionalismo es repugnante por parte de los que lo utilizan porque es el uso racional de lo irracional al servicio de la conquista del poder político. Esto que acabo de decir hace automáticamente de los líderes nacionalistas unos desaprensivos despreciables y de la gente que les sigue unos ingenuos de mentalidad primitiva al servicio de mentalidad primitiva absolutamente impermeables a la realidad de las cosas. La relación entre Manuel y Eva fracasa porque es imposible superar esta barrera de dos formas de pensar incompatibles. De hecho, el nacionalismo étnico para mucha gente es antiafrodisíaco, y no hay nacionalismos identitarios buenos, ni semibuenos, ni conllevantes. Todo esto son zarandajas. Es decir, no hay nacionalismo identitario bueno, ni semibueno, ni conllevante. Hay que olvidarlo eso. Y entonces viene, bueno, hay un nacionalismo español. Hay un nacionalismo español, que es la imagen especular del nacionalismo del prófugo de Waterloo o del padre Junqueras, ¿no? Es la imagen especular, pero en español. Hay un nacionalismo español étnico, lingüístico, cultural, excluyente, totalitario y opresivo. Yo no lo veo en la Constitución del 78. La lees de cabo a rabo y no hay ni un asomo de esto que acabo de decir. La nación que la transición diseñó es una nación cívica, ilustrada, integradora, plural, constitucional. Se ha utilizado una fórmula feliz que es nación de ciudadanos libres e iguales. Por tanto, ese nacionalismo español, imagen especular de los independentistas golpistas, simplemente no existe. Es una fabricación justificadora de sus tropelías. Este ha sido un gran error conceptual, moral y político de los dos grandes partidos nacionales. Considerar a los nacionalistas separatistas un interlocutor válido, un aliado aceptable y un riesgo asumible. Se habla mucho del peligro de la ultraderecha fascista en España, ¿no? No existe. No hay una ultraderecha fascista en España, ni en el Parlamento, y desde luego en la calle, si hay alguien, es que está completamente guillado. Pero, o sea, no existe. Hay una derecha en el Parlamento, una derecha española, conservadora, católica y euroescéptica. Bueno, bien, y eso es fascismo. No responde a ninguna de las notas definidoras del fascismo. Es una fuerza política más, porque vamos, no creo yo que Podemos sean un ejemplo de moderación extraordinario. Entonces, una ultraderecha fascista, esa con la que todo el día nos está asustando, simplemente en España no existe. La fiera real, la verdadera amenaza, está en ese separatismo que pretende destruir a España como nación y como espacio jurídico, económico, político y afectivo. Mientras los tiene entretenidos
con esa ultraderecha fascista inexistente, ellos van avanzando. En este proceso, que está amasado de cobardías y oportunismos, ignorancia y codicia, quiero destacar hoy el papel repulsivo, rastrero del empresariado catalán, siempre dispuesto a la adulación babeante del poder, en Cataluña y en Madrid, con tal de medrar en todas partes. Yo estos días he estado escuchando los discursos y leyendo las cosas que dicen Fomento del Trabajo, la PIMEC y el Círculo de Economía, y he de deciros que he sentido vergüenza ajena. Hasta tal punto es infecciosa esta cepa catalana de virus nacionalista que incluso la cúpula de la COE, que hasta ahora parecía asintomática, ¿verdad?, ha empezado a mostrar señales de que le está bajando la inmunidad. En fin, todo acaba. Y el servicio militar de Manuel Berri acaba. Y vuelve a Barcelona a empezar una nueva vida y se consuela con dos autores que yo amo, seguramente vosotros también, con Cavafis y con García Lorca. Y le consuela la lectura de estos dos grandes poetas, le consuela del desastre que intuye para los años venideros, porque es obvio que cuando alguien se refugia en la poesía de autores de las características de un nostálgico del mundo helenístico y de nuestro genial cantor de pieles aceitunadas, es que no confía en el futuro. No sé cuántos Manuel Berri quedan en el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, pero el que es ahora su cabeza de files es un reputado empresario de pompas fúnebres. Y el que es ministro y no para de bambolear las caderas, pletórico de alegría cuando suena la música, es Miguel Iceta. Y con esta a la vez trágica y festiva imagen termino esta presentación y todo queda dicho. Muchas gracias. Joan, es tu turno y adelante. Bueno, yo el capítulo obligado de agradecimientos, siempre en primer lugar al que pone la máquina en funcionamiento de la edición y de la editorial, porque hay que reconocer que tiene una labor abnegada desde hace muchos años de tirar hacia adelante obras, trabajos, escritos de gente del mundo constitucionalista y claramente opuesto pues, al nacionalismo del que estamos hablando aquí. Y un agradecimiento también tanto a Alejo Vidal Quadras como a Joan López, porque hemos estado y seguimos estando en escuderías absolutamente distintas. Lo habéis visto inmediatamente. Joan ha aprovechado la presentación del libro pues, para criticar la situación política con la que nos encontramos en estos momentos, y aquí no es el lugar donde entablar una discusión sobre lo que puede pasar o no pasará, pero sí que yo le diría que ponga atención en un tema. Puede haber parte de las cosas que él plantea que pueden ser vividas como una traición, entre comillas, pero hay otras partes que pueden ser vividas como la génesis de un rompimiento en el adversario. El adversario puede saltar hecho pedazos y si no, no pienso hablar más de política puntual en este momento, si no nos entenderían cosas en estos momentos como la visita de Aragonés a Puigdemont para ponerse de acuerdo para cerrar la espita de malos humores y enfrentamientos y deserciones que tenían internamente, o no se entendería
como esta señora que dirige esta entidad que se llama la Asamblea Nacional Catalana fue la primera que puso la voz en grito diciendo que este tipo de actitudes, que este indulto les iba a cortar todo el reconocimiento que podían tener a nivel europeo, etcétera, etcétera, y que les iba a debilitar como movimiento político. Bueno, yo no quiero entrar en esto, pero quiero decir que esto que está ocurriendo ahora podemos pensar una cosa o la otra, pero yo soy de los que creo es que en estos momentos ahí hay una bomba de relojería en el seno del movimiento independentista, y si el gobierno fuera inteligente, la haría, claro, aquí está el otro tema, podría hacerla explosionar. Por sus contradicciones internas, porque son una gente que están, algunos de ellos en la extrema izquierda, que son libertarios y tal, que son la gente de la CUP, que han empezado a amenazar ya en marcharse del gobierno, porque hay luchas internas dentro de Junts, que son gente, algunos que son muy de derechas y otros que en estos momentos ya no se sabe lo que son, porque están haciendo planteamientos súper estrambóticos en el terreno económico, y yo creo que tuvieron un punto álgido en el 2017. Es verdad que algunas cosas de las que comentamos aquí están sucediendo en la sociedad catalana, pero no es menos verdad que puede haber una cierta explosión, un Big Bang, que yo no sé cómo acabará, ni sé a quién beneficiará. Y no estoy diciendo que esto sea lo que va a pasar ni que vaya a ser positivo, pero sí que veo que hay una posibilidad de que algo cambie de forma muy, muy radical, ¿eh? No sé en beneficio de quién, insisto, ¿eh? Dios me escucha. Bueno, pues yo creo que esto puede ser, ¿no? Bueno, y dicho esto, voy a hacer lo del Paco Umbral, voy a hablar de mi libro, ¿me permitís, no? No, quería puntualizar esto, porque la otra cosa, Joan, yo le conozco, a Juan, le conozco precisamente en esta faceta que ha hecho aquí. O sea, yo a Joan recuerdo haber ido muchas tertulias a la Com Radio con él, a la radio, y era él con su tono pausado y tranquilo, tuvo la habilidad de poner en una situación de nervios extraordinaria a Antonio Gutiérrez Díaz, al que fue diputado, al Guti. Yo me acuerdo aquel día que realmente con su hablar tranquilo y planteando cosas una detrás de la otra, Antonio Gutiérrez Díaz se levantó y se quería ir. Y se fue. Es decir, que tiene la habilidad de la persona que sabe debatir y que sabe en un foro de este tipo, pues, provocar la situación en el mejor sentido de la palabra provocar, ¿eh? Provocar la discusión política. Y eso sí, lo que es un especialista espectacular es en sacar de quicio a esta señora que tenemos allí, que se llama Pilar Rahola, que es absolutamente impresentable. Es impresentable en sí, pero él la hace más impresentable aún porque es una especie de altavoz de lo que es su personalidad, para decirlo. Bueno, yo os quería comentar ahora un poquito el libro, porque es que ha hecho un análisis muy, muy profundo, Alejo, y yo quería bajar a lo más sencillo, o sea, a la explicación más A, B, C, D del libro. Está inspirado, lo ha dicho un poquito Sergio al principio, desde el año 1925 al año 38 hubo una experiencia, llamémosle literaria, que era folletinesca, no era literaria, en España, que se llamaba la novela ideal. La novela ideal iba alrededor de la revista Blanca, que era una revista de carácter sindicalista, revolucionario, libertario, anarquista, todo lo que queráis, y era una publicación que tenía una tirada de 50.000 ejemplares, poca broma. Y a lo largo de esos años sacaron más de 500 ejemplares. ¿Y qué características tenía esta publicación? Bueno, era de un léxico muy sencillo, de unas palabras muy, muy entendibles, las entendía cualquier persona. Estas novelitas no pasaban de 65, 66, 67 páginas, las leían en los ateneos obreros, en los bares y tal y cual, porque algunos de los que las escuchaban no sabían leer, entonces se las leían, y en ellas pues era la transmisión de ideología y de una moral determinada. Y bueno, esto les funcionó un montón de años porque, claro, 600 y pico de ejemplares, tiradas de 500 ejemplares, eran relatos muy cortos, muy entendedores, pues
yo pensando en cómo poder explicar cómo vivía el fenómeno del nacionalismo en Canarias y tal, pensé, vas a hacer una adaptación a los tiempos modernos de aquello. No serán 65 páginas, sino que serán 120. No va a ser un léxico ABCD, sino que vas a permitirte algún recurso y alguna palabra que igual alguien la tenga que buscar en el diccionario. Alejo seguro que no la ha de buscar, porque su nivel cultural es espectacular. Y a través de ello, con unos buenos y unos malos, vas a intentar sacar una moralina final. Y este es el libro. Está dirigido al siglo XXI para una gente, si quieres, joven, o para gente leída también, como no, pero también con un sistema de explicación muy entendible en el que las cosas pasan muy deprisa una detrás de otra, para que lo puedas leer en un par o tres de horas y no te aburras demasiado y saques una conclusión, que es la conclusión final, que es la que, de cierta forma, ha explicado Alejo. ¿En qué consiste esto? Bueno, quiere decir que quiere ser una cosa pedagógica, didáctica y, si me permitís la expresión, y entre comillas, finalmente, moralizante. ¿De qué se sirve? Bueno, pues se sirve de una experiencia personal, como ha explicado muy bien él, de un soldado que después de la Marcha Verde acaba en uno de los cuarteles más delicados de las Islas de Canarias, que era detrás del aeropuerto de los Rodeos y tal y cual, donde hay toda una serie de gente ya seleccionada, pues son los que venían con antecedentes, gente que venía del mundo que habían estado fichados por drogas, etcétera, etcétera, y pues allí pasan las vicisitudes. Esta persona tiene una relación, llega allí protegido por una familia que ha montado un pequeño negocio allí, que conoce a su madre, y de esta forma tiene una entrada en la sociedad relacional canaria. Y a partir de aquí establece una relación, como hemos explicado muy bien, Alejo, con otra persona. ¿Y qué empieza aquí? Aquí empieza a verse cómo van funcionando las cosas, cuáles son los recursos, o sea, cuándo empiezan a discutir este chico y esta chica, dónde lo lleva ella, qué es lo que le hace ver. Y él se enamora del paisaje, de la gente, del ambiente, pero ella le introduce en el mundo de la cultura, del discurso étnico, de una interpretación de la historia sesgada, porque todos sabemos que el nacionalismo muchas veces retuerce la historia para hacerla llevar a justificar su presente, y este es uno de los temas que aquí ocurre, y a partir de aquí van pasando los hechos históricos de los años 76, 77, sobre todo en la isla y en España. Y entonces en el libro hay una cierta reivindicación de la transición en el sentido de que fue positiva en cuanto a pacto político y tal y cual, pero también una constatación de que no fue fácil. Aquí hubo Montejurra, aquí hubo las muertes de Vitoria, aquí hubo las muertes de Atocha, aquí hubo un montón de cosas. Y todo eso sucede precisamente en esos 2 años. Y en esos 2 años también el movimiento independentista canario, que ahora explicaremos cómo viene apuntalado, pues interviene en la sociedad canaria y crece exponencialmente. Crece exponencialmente por una razón también, por una razón de política geoestratégica, porque los argelinos estaban interesados en que creciera, porque los argelinos cogen al M-Payac, lo llevan a la Organización de la Unidad Africana para que planteen que Canarias tiene derecho a ser independiente, como había sido cualquier país africano y como habían podido ser los países latinoamericanos. Y ahí es donde entra Antonio Cubillo a trabajar. Va a la OUA, presenta un libro blanco, dice Canarias tiene derecho a la independencia. ¿Cómo visten esto los nacionalistas? Retorciendo la historia. ¿Cómo retuercen la historia? Cogen y dicen, no, aquí vino un colonizador que exterminó la etnia nativa, nosotros tenemos una historia, el exterminador es el godo está en la metrópoli nos explota, nosotros tenemos una cultura, una etnia, etcétera, etcétera, y una lengua que vamos a empezar a recuperar. Cogen un historiador o un lingüista, un sociolingüista austriaco que recogió 3.000 o 4.000 palabras supuestamente del dialecto guanche, y a partir de él empiezan desde La Voz de Canarias Libre,
emitiendo desde Argel, con dinero pagado por el gobierno argelino, empiezan a emitir cada noche, cada día, emisiones de La Voz de Canarias Libre, enseñando a la gente a hablar guanche, aconsejándole a poner a sus hijos los nombres de los menceis y de la princesa Beneara y del mencey, en fin, todo lo que queráis y más. Y entonces empieza a construir un discurso nacionalista que acaba justificando incluso el uso de la violencia, el uso de la bomba, y luego hablaremos qué tipo de bomba y qué tipo de violencia. Por lo tanto, hay similitudes, o sea, hay correspondencias. Colonos godos en Cataluña, ñordos, butiflés, españolistas. ¿Os parece? Sí que hay una distancia, pero hay el mismo tic. El tic es el mismo. España nos roba, la metrópoli nos roba. Nos han robado la historia, nosotros tenemos 133 presidentes de la Generalitat, que no es cierto, de presidentes de la Generalitat hay desde la Segunda República para aquí, anteriormente era otra cosa, y ellos dicen pues que, bueno, que tienen un montón de menceis y de príncipes y tal. Todo esto lo van retocando, lo van metiendo aquí y luego le dan un contenido social. También dicen, bueno, no habría esta explotación si todo el dinero no se fuera para afuera, no habría esta explotación. No tienen en cuenta que Eufemiano Fuentes, pues que era el gran tabaquero, pues es un canario de toda la vida, pero no, la explotación viene de fuera. Y bueno, entonces yo creo que aquí, a lo largo del libro, se intenta, de una forma, insisto, con mucho interés pedagógico incluso para una persona que no conozca lo que es aquello, pues esta cuestión. Hay intereses de tipo geoestratégico, hay intereses de tipo político en este sentido, y se construye el M-Payac. Entonces, hay otra comparativa. ¿Cuál es la génesis de un movimiento tipo M-Payac y qué similitudes puede tener pues, con el nacionalismo catalán, por ejemplo? Pues oye, pues que la bandera del nacionalismo catalán, esta independentista, la pintaron en Cuba. Y la bandera, y el primer partido nacionalista canario viene de Venezuela, y el segundo viene de La Habana, de Cuba también. En este sentido es la emigración, la gente que venía de afuera, la que trae elementos también de pedir estos movimientos de liberación nacional. O sea, hay tantos paralelismos, salvando las distancias y salvando el mismo contenido, que realmente es brutal. ¿Qué le pasó al nacionalismo canario? Hombre, el nacionalismo canario tuvo un problema fundamental y no se consolidó por culpa de ellos, para entendernos, lo digo sin ningún ánimo de menospreciar nada, por la rivalidad entre lo que podríamos decir Santa Cruz de Tenerife y lo que era Las Palmas. Estos no llegaron a acordar dónde tenía que ponerse la capital, todo el mundo quería ser capital. Los núcleos estos nacionalistas solo tienen su esencia, solo cuajan en algunas pequeñas urbes y en algunas islas, ni entran, y por lo tanto el nacionalismo canario nace realmente muy débil. Pero es con este planteamiento de argelino y con este planteamiento político de interés internacional donde pega el empujón hacia arriba. Cuando ellos tuvieron un intento de estatuto de autonomía, en el año 30, o sea, poco antes de que Franco se levantara precisamente en el Bosque de las Raíces, en Canarias, hizo una de las primeras reuniones para entrar en guerra, ¿no? Para combatir a la República, ¿no? Pero en Canarias desaparece este movimiento hasta que un señor que lo matan en el año 59, que se llamaba Corredera, que era una especie de maqui de estos que estaba perdido por los montes de Gran Canaria, lo matan y entonces a partir de aquí surge el primer movimiento en que está Fernando Sagaseta, que luego acabó siendo diputado aquí, comunista, acabó dentro del Partido Comunista y tal, y a partir de aquí es cuando empieza este movimiento a cuajar. Reciben armamento. Cuando hay el secuestro de Eufemiano Fuentes, del famoso tabaquero, acusan a un señor El Rubio, pero el M-Payac reivindica el secuestro y no era verdad. O sea, eran también oportunistas. En este sentido, querían dar la sensación de que realmente había prácticamente un movimiento insurreccional, ¿no? Por desgracia, hubo un momento determinado
que buscando precisamente al secuestrador de este señor, entran en Santa Cruz de Tenerife, en casa de un chico, de un militante del MPAYAC, y le pegan 4 tiros y lo matan. Y a partir de aquí se genera una huelga general espectacular que dura un montón de días, y es cuando este movimiento va cogiendo la fuerza y ya dan el paso decidido a poner bombas y hacer todo tipo de tropelías. Atacan un furgón de la policía con una granada, roban armas en los cuarteles, colocan una bomba en Galerías Preciados aquí en Madrid, y que reivindica el MPAYAC. Y, bueno, y llega un momento que estoy bien creciendo, los argelinos continúan apoyando desde la Voz de Canarias Libre. La situación económica en aquellos momentos en España no era excesivamente buena, o sea, había mucho problema laboral, mucho problema de huelgas, mucho problema de tipo económico, y cometen el error clave, que es el que les hunde políticamente. Ponen una bomba en el aeropuerto de Gando, en la floristería, estalla la bomba, sale malherida la señora que estaba allí de florista. Todos los aviones del aeropuerto de Gran Canaria son trasladados al aeropuerto de los Rodeos de Tenerife, que es un aeropuerto más bien pequeñito, en una zona con mucha niebla y tal y cual, y allí chocan en el suelo lo que ha sido el mayor accidente de aviación de la historia. 583 muertos, de 2 jumbos, uno de la Pan American y otro me parece que era de la KLM, y claro, ¿qué pasa? Que se acaba sabiendo que los aviones habían sido trasladados allí por el explosivo de Gando, y bueno, esto es el momento en que en el propio sentimiento del pueblo canario, de la gente de Canarias y tal, dice, uy, 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 esto se nos va de las manos, ¿a dónde vamos? Una cosa... Vale, gracias. Esto se nos va de las manos, no podemos aguantar más esta situación, y aquí empieza el declive. Bueno, yo no quiero alargarme más. Lo que hace el libro, en cierta forma, es una novela de amor, lo ha dicho, es la excusa entre la relación entre estas dos personas, pero en medio de esta excusa pues se ve la utilización de los elementos culturales, de la nueva canción canaria, que generó un montón de cantantes, pues desde Caco Senante hasta Taburiente, hasta la gente de los abandeños y toda esta gente que hicieron un mimetismo con la nueva canción catalana. O sea, es que lo que intenta el libro es ver que hay correspondencias en lo cultural, que hay correspondencias en el discurso, que hay correspondencias en el tratamiento de la historia, que hay tantas correspondencias, y en el fondo el fin es el mismo, es justificar un determinado nacionalismo. La controversia entre el chico y la chica es precisamente de, oye, yo no creo en estas cosas, yo no creo en esta forma de retorcer la historia, yo te quiero a ti como persona y tal y cual, pero llegamos a un momento que somos nosotros y los otros, y esto no puede ser. La esencia del nacionalismo es nosotros y los otros. Nosotros somos perfectos, somos puros, estamos bien educados y tenemos unas virtudes y unas esencias, y los otros no las tienen. Y los que no las tengan no pueden pertenecer a nuestra comunidad. Y, bueno, rompen, y yo creo que lo importante no es esta historia de amor, que se puede leer como una historia de amor. Lo importante, en cierta forma, es todo el nudo que van desplegando, insisto, como una cierta copia de lo que fue el papel pedagógico moralizante que utilizaba la novela ideal de los años 20 y pico, y que ahora pues se intenta que lo pueda leer cualquier persona de una forma distendida, amena y rápida, con una sucesión de acontecimientos que no os los cuento porque hay muchas anécdotas y muchas cosas, pero que creo que es interesante de leer. Bueno, ahora me dice que... que no lo cuentes para que lo compren. Vale, pues eso. Bueno, ya está. Muchas gracias por vuestra atención y... Quedan 2 minutos y voy a aprovechar. Primero, agradecer vuestra presencia. Es magnífico que hayáis estado aquí. Si queréis comprar el libro, tenemos aquí 15 minutos más para que os lo firme. Lo podéis comprar arriba. Agradeceros a los tres vuestra presencia. Ha sido un debate de altura. Has hablado de todo, has hablado de política, has hablado del libro, has hablado de muchas cosas, pero cuando tienes el libro intelectual de Joan, de Alex
y de Joan. Es maravilloso escucharlo incluso en Francia. Yo me he dejado una cosa, Dime. quería decirle a Aleix. Recuerdo como si fuera ahora una cita que hiciste de Rabelais en la tribuna del Parlamento de Cataluña y dije, chapo, ya está. O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Que Pere Aragonés no va a hacer ninguna? No, porque a ver, te choca que una persona en un parlamento de este tipo, que estamos acostumbrados a la política bronca y al lío, pues que haya un diputado, por eso siempre le he tenido una admiración especial, porque sé que tiene un cuerpo, entre comillas, intelectual y una cabeza muy bien amoblada y que conoce la literatura francesa igual que conoce la física. Porque eres físico. ¿O no eres físico? Pero conoce la literatura francesa y la usa en política, cosa que es magnífico. Vale, pues ya está. Y solamente decir una cosa, que te doy totalmente la razón. La primera vez que pedí la blanquerna para hacer un acto fue porque Jordi Cañas me dijo, pídela, porque también la pagas tú. Y tienes razón. Es tan amable a veces que toda la realidad, que es esa, que eso tan nuestro como de cualquier otro catalán, y por lo tanto, nada más que decir. Muchas gracias a todos y aquí estamos y hasta la próxima, que pronto, el día 30 a las 7:30 en el Club Pargo Santana 7 presentamos el adoctrinamiento escolar en Cataluña. Seguid el catalán.es y os informaremos. Muchas gracias.